Saludos para todos y bienvenido a un nuevo video. Y hoy estaré hablando dónde conseguir el valor de monedas con errores. Porque la verdad que muchos de nosotros tenemos monedas que tienen errores, pero no sabemos dónde buscar los precios aproximados, obviamente de acuerdo a sus condiciones. Para comprender completamente las monedas con errores, primero debemos comprender el proceso de acuñación como algunos de ustedes podrían decir, golpe de estas monedas a la hora de producir. Aunque las monedas con errores son muy difíciles de valorar y no existe una guía precisa de precios definitiva para los errores de monedas. Y antes de mencionar dónde pudieran conseguir esta guía de valores, hablemos primeramente de algunos errores que encontramos en varias monedas. Por ejemplo, el die cap, que bueno, si usted sabe cómo se traduce en español, déjeme en un comentario porque lo busqué en muchas partes y no lo conseguí. Aunque sé el significado, ocurre cuando se introduce una plancha en la prensa de acuñar y la plancha anterior no se expulsó y la primera plancha se pega a uno de los troqueles de moneda y después de repetidos acuñamientos o golpes, la primera plancha comienza a tomar la forma de un tapón de botella. Aunque una vez ustedes vean la imagen se van a dar cuenta. Otro tipo de error que debemos de aprender es la plancheta o cospel incorrecto. Y el planchet incorrecto se introduce en la prensa de acuñación y no coincide con los troqueles que se cargan en la prensa. Otro tipo de error que queremos aprender y que muchos de nosotros lo conocemos es el no centrado. Y el planchet no está centrado entre los dos troqueles de monedas en la prensa de acuñar. Otro tipo de error es las huelgas amplias, que esto sucede cuando el collar de acuñación que sostiene la moneda entre los dos tintes no está completamente enganchado en la moneda de todos modos. Otro error es los collares parciales. Y el collar de acuñación está parcialmente enganchado y da como resultado un borde de moneda mal formada. Y por eso es que se ve este tipo de error. Otro error son los broches y una moneda se acuña o golpea sobre otra moneda en la cámara de acuñación. Ese fue bastante breve el significado. Otro error es el acuñamiento doble o triple, que muchos lo conocemos, ¿verdad? Este tipo de error, que es la moneda cuando se acuña o golpea varias veces. Ajuste del troquel. Y cuando esto pasa, la moneda se golpea o se acuña sin suficiente presión, debido a que el operador de la prensa de moneda pues debió de haber ajustado la máquina y muchas veces sucede este tipo de error. Otra moneda es las monedas consolidadas y estas lo que significa son dos monedas que se acuñan o se golpean juntas. Y la denominación es dobles. Esto es una moneda que se acuña primero con una denominación y luego se alimenta a través de una prensa acuñadora que tiene matrices para monedas de una denominación completamente diferente. Entonces se podría ver este tipo de error. Otro error que pudiéramos encontrar son las monedas acuñadas o golpeadas en las puntas de los dedos del alimentador. Y la prensa de la moneda utiliza dos dados alimentadores para alimentar las planchas en la prensa de moneda. Y ocasionalmente el dedo del alimentador se acuña o golpea con el diseño de la moneda en lugar del planchet. Otro tipo de error es el fragmento golpeados. Y los fragmentos de metal de diversas fuentes pueden terminar en la prensa de acuñación y ser acuñados o golpeados con el diseño de la moneda.
Otro tipo de error es las monedas de prueba con errores, las de proof. Y cualquier moneda de prueba que no se preparó correctamente de acuerdo con los estándares de moneda de prueba puede tener cualquier tipo de error. Aunque estas monedas se hacen con mucho cuidado por el tipo de calidad de estas monedas, que deben de ser una calidad bastante mejorada comparado a las monedas de circulación. Otro tipo de error son los errores de transición, que esto lo hemos visto muy pocas veces, pero ha sucedido. Y esto es cuando la Casa de la Moneda cambia de una moneda su composición metálica a otra. Y esto pasa cuando termina un año y empieza otro tipo de año. Y una plancheta anterior, por error, se cambia con la composición anterior y termina siendo golpeada o acuñada como moneda recién fechada. Eso también sucede. Esta otra penúltima tipo de error es el acuñamiento plegable. Si un planchet se introduce en la prensa de acuñación en posición vertical y se acuña en su borde en lugar de en su superficie. Este tipo de error lo hemos visto especialmente en las monedas presidenciales, las de $1, que son las faltas de letra en el borde. Y como dice el tipo de error, pues faltan las monedas faltan las letras en dichas monedas que se supone que tuvieran letras en el borde. Y les diré que en un momento las monedas de Sacagawea también algunos años tienen este tipo de acuñamiento en el borde. No son todas, así que no quiero que se equivoquen con las monedas de Sacagawea. Algunas las tienen y otras no, dependiendo del año. Y teniendo en cuenta algunas monedas con errores, hablemos dónde existe una guía que pudiéramos conseguir el valor de estas monedas de acuerdo a los errores que se encuentran en ciertas monedas. Y fíjense que el señor Alan Herbert es el autor de este libro numismático, que es una muy buena guía oficial de precios para las monedas con errores que vienen de parte de la Casa de la Moneda. Y la séptima y última edición se publicó en el 2007, ya hace un tiempo atrás. Y esto fue antes de que Herbert muriera, que él murió en el 2013. Y aunque es un libro no actualizado, pero es un libro que ha hecho un excelente trabajo al crear un sistema de catalogación para errores de acuñación. Y les dejaré la descripción de este libro en la cajita de información aquí abajito del video para los que desean adquirir dicho libro. De hecho, les cuento un poco de este libro que presenta el proceso de acuñación de las monedas modernas, así como de las clásicas de los Estados Unidos. Y este libro detalla todas y cada una de las categorías de errores que pueden ocurrir, aunque obviamente deben de haber mucho más errores ahora, después de ese año. Y se enumera el nivel de rareza relativo y un valor entre el 1 y 8. Y bueno, siendo que el 1 es muy común, entonces el 8 es extremadamente raro y los raros son los que queremos buscar. Y un rango de valores basado en las condiciones. Desafortunadamente este libro se produjo, como dije anteriormente, en el 2007, lo que hace que las evaluaciones de rareza relativa y los valores de las monedas no sean actualizados. Y les tengo que decir la verdad, no los quiero engañar, ya que se pueden descubrir nuevos ejemplares de monedas con errores. Tengan eso en mente, que la demanda de la moneda con errores por parte de los coleccionistas pudieran cambiar con el tiempo. Algunas monedas con errores pueden ser extremadamente populares un año y luego impopulares el año siguiente. Así es que deja muy claro que el valor de una moneda con errores solo se puede determinar cuando vas a venderla. Por eso es que en muchas ocasiones van a haber precios fabulosos y después en 2 o 3 años no tan fabulosos con el mismo error.
Espero que estos detalles ya mencionados sea de beneficio para su conocimiento y sobre todo conocer dónde pueden conseguir el valor de monedas con errores, como es la guía del libro ya mencionado. Y de hecho tengo un video que hablo del libro de errores que me mandó Armando Coins. Vayan a su canal. Él me hizo esa donación de ese libro que es fantástico. Les voy a dejar en la cajita de información ese video de ese libro. Aunque siempre pueden buscar otro tipo de guía que les ayude de acuerdo al interés de usted y su presupuesto. Si ha llegado hasta aquí en el video, lo aprecio inmensamente. No se olviden suscribirse. Si todavía no lo han hecho, comenten, compartan mi video en sus redes sociales y muchas gracias por su apoyo. Nos vemos hasta el próximo, sí, el próximo video. Bye.